Ustedes me han acostumbrado, todo usted ha dicho en clases, después de hacer el hospital, por un puntito, que es el punto que usted se dio en el final, que faltaba ese punto, está hablando de una anécdota de algún estudiante, unas cosas que me pasó por hasta el hospital de mí. Todo usted ha dicho esto y en el examen, como quiera. Podría haber equivocado. Con argumentos. Es que en el gaito, pero si termina el gaito, no le va a faltar un puntito. Pelear es por eso la idea no es ir a las 51, sino ir a la nota máxima, ¿no? La mayor parte va, y eso no sirve nada. De 51 euros está empedrado todo. Las daban de todos los ciudadanos estadounidenses, 51, 52, Carlos que aprueban con notas máximas siempre están en sentido, ¿no? Se nos ve de aquí unos 10 años en el exterior, en el hospital, haciendo trasplantes, etc. Son los más sobresalientes, estoy seguro que ustedes todos los días tienen estudias de la disciplina que viendo las clases, todas la medicina se regala de mucha competencia, a nivel internacional, mucho más. Se sienten a la residencia este año me ha llegado porque todos se sienten en especialidad, los 4 candidatos. Bueno, hay una temporada, hace unos 10 años atrás, de 7 residencias necesito, 5 eran del interior, ¿qué tal? 2 de la UST. En escándalo, entre comillas, se reclama la Vaticano. Todos los días era en el atrio fiesta, ¿no? Ahora sí, está bien, el interior a ocupar el puesto que es de ustedes, ¿no? Los hospitales clínicos, este es un tema para la residencia, ¿no? Entiendo que ustedes van a aspirar a eso, ¿no? Porque solamente medicina general es bien triste, ¿no? Es muy frustrante. Por eso, el objetivo tiene que ser la especialidad, no hay que decir, no hay nada. Por eso, que vienen, cumplen y todas las materias. Decíamos que la circulación, igual que la circulación sistémica, ya una vez que la sangre se torna a la auricular derecha, el ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, que mide en su radio 5 centímetros, luego se divide en dos arterias pulmonar, derecha, pulmonar, izquierda, arteria, está llevando sangre oxigenada o sangre venosa mixta, ¿no? Sangre en el todo, la mayor parte de sangre venosa mixta. Hemos repetido hasta el cáncer varias veces el valor de esa sangre, es decir, los datos médicos de esa sangre venosa mixta. Acá, ¿verdad? Los datos de esa nota, es la presión arterial del ciclo. Entonces, ahora estamos dando las características de esta circulación. En algunos textos, no, primero la circulación y después el transporte de los gases, y después vamos a hacer eso. Que también hay otros textos en esta forma. Primero el transporte, ahora la circulación, para que se entienda. Entonces decimos que la circulación pulmonar tiene algunas características. Toda la circulación pulmonar tiene algunas características. Sirve de esteforio. También con refusión metabólica, es decir, metaboliza algunas sustancias vasofílicas. Enseguida vamos a ver cuáles. También cumple una función de filtros. ¿Qué quiere decir? Hay sonidos pequeños que llegan hasta la circulación y el organismo, es decir, el pulmón, se encarga de secretar sustancias fibrinolíticas. Para que no haga la función del tronco ámbito, si tenemos lo que llama troncoembolismo pulmonar, que a veces son también son de aire, ¿no? A veces
de aire puede entrar desde el suelo? ¿Cuánto creo? Pues cada vez eso se escapa, ¿no? De eso hay una serie de anécdotas hasta fatales. Alguno que ha casado, pues por ejemplo, cuando tenemos infundir el suelo, y rápido con este paciente en shock, colocamos un infusor que decir, como igual que el tensiómetro, luego volvemos y empezamos a apretar. ¿No? Pero hay que apretar tal cual, sin a ver, para que el suelo, y muchos, lo que pasó a mi colega, ¿no? Y queríamos que entre rápido, ¿no? Alguien se le ocurrió primero sacar y descomprimir, y vimos que estaba esto, aire, mitad aire, mitad suelo. Y ya tienes rápido. Y al comprimir, de mitad del suelo, de macet, un espacio plasmático, y al comprimir, entonces, primero, el aire más. Entonces, se pone gaseosa, embarazada, parece, me pone, taponamiento. Todo es obvio que ya se explicaba, muy bueno. Entonces, cuando se hace voy a empezar también los paquetes de sangre, regulares, a veces tenemos urgencia de clientes rápidos, la gente está chequeando, traigan un infusor, si empezamos a aplicar. Entonces, no hay que poner aire, no hay que sacar este equipo, sino hay que dejarlo tal cual y no importa que sea azul. No sé si pero para revisar el mundo ha sucedido no pocas veces. ¿Ya? Entonces, cuando estábamos con que, doctor, ¿cuánto puede entrar? En algunos textos dicen hasta 10 cc. 10 cc es como una ampolla, ¿no? Como una de 10 de aire que puede entrar. Y el organismo se ocupa de filtrar. Me parece algo. Importante es fijarse en el porque toda la magnitud del suelo, ¿cuántos es? Más de 10 cc, 15 centímetros cúbicos. Entonces, todo el rato, no hemos jugado en jugar, a veces es variable, puede ser 10, 15 metros, lo mejor es que no está ahí. ¿Cuántas veces no lo ha pasado? Yo no sé qué ha pasado, yo estaba bien, pero no, dentro de aire, memoria, en este caso ya hay que llamar memoria grasa, ¿no? Entonces, hay memoria grasa, hay también memoria inclusive de líquido amniótico, ¿no? Esas memorias son émbolos que taponan, dependiendo de la magnitud del émbolo, de los que produzcan ya, ¿no? Si es un émbolo pequeñito, pues se filtra. Entonces, es un filtro. Sustancias metabólicas. Entonces, metaboliza, por ejemplo, sirve para la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Angiotensina 2, todos los hilos metaboliza a través de una enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Aquí están los factores T. Bueno, aquí se tiene que dar, es una realizada, que los receptores TK, los TK1, porque aquí están los TK2, hemos dicho los TK2 están en los neumocitos tipo 2, los neumocitos que tienen apetencia del SARS-CoV-2. Entonces, referencia sobre los doctores, es un 60% nomás que los receptores TK2 están ahí, el otro 30% en el corazón y el otro 10% porcentajes mínimos están en los riñones o en los vasos, ¿no? Pero la mayor parte, más del 60%, está a este nivel, como habíamos dicho, entre los TK2, ahí es donde hay la presencia del virus. ¿Qué sustancias más se metabolizan o algunas inactivas, no sé, o pasan sin activarse? Por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, ¿no? la praticilina, el tromboxano. Ahora, estas sustancias, vamos a estudiarlas para ver cuando vemos la regulación de la circulación, son muy importantes. Por ejemplo, cuando estas sustancias se generan, la serotonina, la praticilina, el tromboxano, cuando hay un proceso de trombosis, ¿no? Entonces va a producir un fenómeno, un proceso inflamatorio.
parte del paquete inflamatorio. Entonces, ¿qué hace? Hasta donde es posible, ciertas sustancias fibrinolíticas, ¿no? Estas sustancias producen inflamación. ¿En qué caso producen inflamación? Cuando hay un trombo, se puede producir una reacción inflamatoria. De nuevo, este músculo, este vaso, toda la circulación, tiene un músculo liso en menor cantidad que el músculo liso de la circulación sistémica, especialmente la parte arterial. La parte de las arteriolas de la circulación sistémica tienen más músculo liso, ¿ya?, que el músculo liso de la circulación pulmonar. ¿Verdad? Es así. Por eso se dice que el sistema circulatorio es un sistema constantemente dilatado. ¿Por qué? Porque tiene poco músculo liso, y el sistema de la circulación sistémica es un sistema constantemente contraído. ¿Verdad? La fórmula de las existencias osculares de este músculo liso. ¿Qué otras características metabólicas? En la sangre, ¿cuánto de sangre encontramos? ¿Cuánto de sangre está en cualquier momento, digamos, si queremos medirla? La sangre está en 9% del centímetro de la bolemia. El 9% de la bolemia. 9% de la bolemia. ¿Qué significa eso? Que en el pulmón, en algún texto dice que el 10%. Si fuese el 10%, tengas el 9% en el libro, equivale a 450 ml de sangre que está en el pulmón. 450 ml de sangre está en cualquier momento en el pulmón. Es el 9% de la bolemia, porque la bolemia es 5 litros, ¿cierto? De 5 litros, el 9% es 450 ml. El 10% está 500 ml. El 9%, ¿no? ¿Cuánto pesa el pulmón? 1.300 a 1.600 gramos, ¿no? Ese es el peso del pulmón. Eso no está en el libro, ¿no? De los cuales el 40% de sangre. O sea, que todo este peso, de 1.300 a 1.600, es el peso de los dos pulmones, ¿no? El peso de los dos pulmones. Entonces, 40%, casi la mitad de sangre. En los capilares, en cualquier momento, vamos a ver la siguiente dibujo, en los capilares, todos los capilares, ustedes saben, cuántos capilares hay sobre los 200, vuelvo a revisar, es por 100.000 millones de capilares, ¿no? Los capilares son casi, están probados todos los alrededores que son 300 millones, o sea, hay que encargar cada alrededor la cantidad de capilares que hay, porque se está produciendo el cambio gaseoso. Dice, en todos los capilares está circulando la misma cantidad que el volumen latido o volumen sistólico, o sea, 70 ml. Está en todos los capilares, ¿verdad? 70 ml está en todos los capilares. Todas esas cifras para que tomen en cuenta, para que se den cuenta la magnitud, lo maravilloso, lo increíble, lo fascinante que es nuestro organismo, ¿no? Muchos millones, ¿no? La circulación, al valor de ese medio, del aparato de los que se llama endotelio capilar, que es el mismo peso que tiene el hígado, todo el endotelio capilar. Este es importante, el endotelio capilar, esto se queda el tono vasomotor. ¿Tono vasomotor? ¿A qué se refiere el tono vasomotor? El tono vasomotor, al cual, si ya se sabe, el tono vasomotor es el estado de semicontracción del músculo liso vascular. Es decir, este músculo no tiene que estar ni muy contraído ni muy relajado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tono muscular? El músculo estriado es un estado de semicontracción, ni muy contraído ni muy relajado.
¿Por quién está dando ese tono del músculo estriado? Está dado por la acetilcolina. La acetilcolina abre los canales del sodio, sí, después se produce el potencial de acción. Este potencial de acción moviliza el calcio con la proteína D, etc. La quinamiacina, eso le da tono muscular. Ese tono muscular, si se contrae, no está bien. Si se relaja, tampoco está bien, peor, pero no. Si se contrae mucho, si se relaja mucho, no vamos a poder respirar. En el caso del tono vasomotor, que también es el mismo del tono de la circulación sistémica, ¿no? Este tono está dado por qué? Por el simpático, ¿no? Por el simpático. También influyen algunas sustancias vasodilatadoras que vamos a estudiar después en la circulación y de la circulación, pero principalmente el simpático. ¿Qué otras características meten? Esto de hemos dicho y de paso ¿qué pasará cuando llega mayor cantidad de sangre al corazón, por el corazón llega a los pulmones? ¿Y qué pasa? Porque tiene que distribuir la misma cantidad que ha llegado del gasto cardíaco, que ha salido del ventrículo izquierdo, ha dado una vuelta por todo el organismo, se ha distribuido, tiene que llegar la sangre al ventrículo, a la aurícula derecha, y a la aurícula al ventrículo derecho, y o sea, 5. ¿Qué ley es esa? ¿Quién se acuerda? Por cualquier área de sección transversal pasa la misma cantidad de sangre en la unidad de tiempo. ¿Qué ley es? La ley del caudal. ¿No? Entonces, para la circulación en general, tanto para la sistémica como, si recuerdo, esto es necesariamente, hay leyes. La ley de la presión, la ley de la velocidad y la ley del caudal. Entonces, estas son las leyes de la circulación, ¿no? Estas leyes manejan lo que se llama la hemodinamia. ¿Qué es la hemodinamia? ¿Qué es la hemodinamia? ¿Cómo definen hemodinamia? ¿Quién se anima? Es el estudio de la sangre en movimiento, presión, velocidad, caudal, ¿no? La ley de la presión, ¿qué dice? Dice que la presión es máxima en el ventrículo izquierdo, va enlenteciéndose hasta hacerse mínima, casi cero, en la aurícula derecha. Esa es la ley de la presión. Es una ley. Si no empieza a ver, se altera la hemodinamia. De nuevo, la hemodinamia es el estudio de la sangre en movimiento. Para ese estudio se tienen que apelar a factores que determinen esa hemodinamia. Una de ellas es la presión, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner hemodinamia. Recordando esto un poquito porque tenemos tiempo. La parte cardiovascular. Pues un factor de hemodinamia, la presión, entonces la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? El gasto cardíaco. Algo importante para medir si el corazón está funcionando como bomba es la presión venosa central. Esta es una presión que se toma en forma invasiva, ¿no? Inclusive puede repercutir en hemodinamia la saturación de oxígeno como la hemoglobina. ¿Qué otro factor nos va a determinar la hemodinamia? Probablemente un débito urinario mínimo. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que si una persona no está orinando, su hemodinamia está mal, ¿no? Algo está pasando. Entonces es un factor de controlar la hemodinamia, ¿no? La forma de controlar la hemodinámica, ¿cómo está el paciente que le va esta mañana o ayer? Doctor, no está orinando. ¿Qué hace la atención que estamos controlando la hemodinamia? La circulación, ¿no? La circulación tiene sus leyes. La presión, ya hemos dicho, la presión es máxima en el la ley de la velocidad es máxima en el ventrículo izquierdo, va enlenteciéndose en los capilares para que se distribuya, para que se produzca el intercambio de sustancias y va aumentando a nivel de la aurícula derecha. Esa es la ley de la velocidad. Y la ley del caudal, lo que vamos a ver ahora, es que por cada área de sección transversal, si yo quiero tomar qué cantidad de sangre sale de acá, es la aorta, qué cantidad de sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, 5 litros, es lo normal. Si
5 litros por minuto, ¿no? Pues todo eso tiene que dar la vuelta y llegar acá los 5 litros. Pero este es un pedacito más pequeño, la circulación pulmonar, ¿no? Entonces ahí se va a producir un fenómeno de algunos vasos que están cesados, ¿no? De los pulmones, se llama reclutamiento. Reclutamiento, y estos vasos cesados aún se abren, ¿no? Se abren. Están cesados y estos se abren. Entonces se llama reclutamiento. Esos vasos se abren. Cuando aumenta el flujo, durante el ejercicio, tiene que pasar toda esa sangre, los vasos que estaban colapsados se abren. Eso se llama un fenómeno de reclutamiento. Y algunos que estaban normales, digamos, se distienden. Hay un fenómeno de distensibilidad, reclutamiento y distensión. Entonces son los dos mecanismos por los que se adaptan al aumento de flujo. Durante el ejercicio. Si no fuera así, entonces, si no hubiera reclutamiento ni en condiciones normales, entonces la sangre que está llegando aquí tendría la fuerza que está llegando a la sangre por el ejercicio y tendría un edema al pulmón. Quiere decir que evita durante el ejercicio el edema al pulmón. Evita que los fenómenos de reclutamiento y distensibilidad. Vean cómo el organismo está tan organizado que para todo tiene su reacción, su función. Ya hemos dicho, desde el bólico, el metabólico, el filtro y desde el bólico. Ahora vamos a ver qué características tiene la sangre en relación a la circulación sistémica. Ya se han acordado sobre la hemodinamia, ¿no? Todos estos conceptos que tienen que ver con la circulación sistémica también se aplican en la circulación, algunas variaciones de valores, ¿no? Enseguida vamos a explicar. Entonces, para hablar de la circulación pulmonar, compararla con la circulación sistémica, tenemos que hablar de los 3 factores que influyen sobre la circulación en general, que son el flujo, la presión y la resistencia. Listo. Entonces, esos son los 3 factores que influyen en la circulación, que nos diferencian de la circulación menor a la circulación. Y para eso tengo que recordar algo que siempre les digo en mis grupos y para inclusive a todos los grupos que deciden saber en realidad. Es una pregunta tan elemental que ustedes nunca se van a olvidar, que les voy a decir por qué. La ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Exacto, muy bien. Cuando viene la clase, esos conceptos tan elementales, pueden hacer una encuesta y preguntar a los que están en emergencia, están matoneando a los internos, que están matoneando en un concepto. Cada 10 segundos, 2, 3, no se acuerdan. Es algo que está bien. Entonces, el flujo, o la presión en este caso, mejor dicho, porque podemos despejar, ¿cierto? Presión es igual a gasto cardíaco o flujo, ¿no? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. En el caso del flujo, resistencia vascular pulmonar. Podemos despejar, es decir, la resistencia, en este caso resistencia pulmonar, es igual a lo que está frente propio, la presión arterial, es igual a la resistencia vascular, en este caso pulmonar, para decir, es igual a presión arterial, en este caso presión arterial media de pulmonar, sobre gasto cardíaco. O puedo también decir, gasto cardíaco es igual a presión arterial, en este caso pulmonar, sobre resistencia vascular pulmonar. Esta es la famosa ley de Ohm, ¿no? Es una transformación de la ley de la electrodinámica, ¿no?
necesidad a voltaje post-existencia, ¿no? Y algunos me quieren contar eso como no ando en el gaito ni por chiste, entonces me quieren contar como algo de electricidad, dinámica. Pero no, para nosotros, el Rey León es presión arterial, se va a gasto cardíaco post-existencia. Con esto se trabaja, con esto se atiende, ¿no? Aplicando estos conceptos se atiende al paciente. Entonces, hemos dicho que el gasto cardíaco a su vez, ¿qué es? Es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen sistólico depende de qué? De la carga, de la contractividad o el notopismo y de la descarga. ¿Listo? Esos son los factores con los que se trabaja. Presión arterial, gasto cardíaco, resistencia, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, precardia, postcardia, ¿no? Postcardia. Entonces, esa es la ley de Ohm. Esta misma ley de Ohm vamos a aplicar a nivel de la circulación pulmonar. ¿No? Igualito que vamos a establecer las diferencias con la circulación sistémica en cuanto a valores. Entonces, ¿qué han hecho los fisiólogos? ¿Qué han hecho? Ahora, todo se hace con ecografía, ¿no? Todo eso ahora se mide con ecografía. Pero ¿qué han hecho? Y está en todos los textos, ¿no? La forma de medir las presiones. Han colocado, ¿no? Un catéter que se llama el catéter de Wanga, que es seguramente es otra electroiónica, que maneja bien, que inclusive ha colocado, pues, intensivista, es un catéter que se introduce por la fibula interna, ¿no? Como se por la fibula interna, nos va a llegar al corazón derecho, ¿no? Al corazón derecho, el catéter por acá, mide, va a ser catéter por la válvula cuspidia, llega al ventrículo derecho y se va al pulmón. Entonces, en el pulmón se va a enclavar, ¿no? No se van a perder porque así garabateo, pero explico y espero que entiendan que ustedes sacaron mucho mejor en sus cuadernos, en sus computadores. Entonces, nuevamente, este equipo siempre que nos acompaña, el cardiólogo, entonces llega por acá, ventrículo derecho, llega por acá el catéter y llega acá hasta el capilar. Y en el capilar se tranca. Por eso aquí, el momento que se tranca, porque es pequeñito, no llega más, ya hemos dicho el capilar pulmonar, ¿cuánto mide? De diámetro, ¿se acuerdan? Porque el glóbulo rojo mide ¿cuánto? 7, ¿no? 7.2. ¿no? Pero tiene que achicarse, tiene que ponerse picómetro para pasar. No pasa nada. Tiene 5 micras de diámetro. Y el capilar pulmonar. Entonces, miren, ¿cómo va a pasar a 5 micras el catéter, no? Entonces, es delgadito, es que es un alambito, pero llega y se enclava. Por eso, aquí, cuando hablamos de presiones, tenemos una presión de encuña o presión de enclavamiento. Presión de encuña o de enclavamiento porque se ha enclavado y va pasando. Esa presión se registra como la presión del capilar pulmonar. Presión del capilar pulmonar, que es igual, en algunos están 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero en el libro de Dayton está 7 milímetros de mercurio. Enseguida vamos a ver cómo también esa presión se puede deducir a partir del gradiente o de la diferencia de presión entre la válvula izquierda y la arteria pulmonar. ¿No? Pero antes de eso vamos a decir lo siguiente. No olvidarse, esta es la fórmula, digamos, de la hemodinamia mágica, no mágica, sino necesaria, útil, debido a muerte, pongan el nombre que quieran, porque siempre estoy poniendo. Siempre les pregunto, ¿no? A ver, la vida, por eso tienen que deducir, porque baja la presión, en general le ponen vacío, pero sube la presión, le ponen alta. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué dice la ley? Porque técnicamente ya saben que hay que poner para subir, para bajar, es
también no sabe la enfermedad, pero hay que saber el fundamento fisiológico. Este es el fundamento fisiológico. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular. La misma fórmula se aplica en el nivel de la circulación pulmonar. Enseguida vamos a ver. Antes de eso vamos a decir, nos guardamos aquel dato, vamos a decir las características y las diferencias con la circulación pulmonar. Entonces, siempre aplicando estos tres conceptos hemodinámicos. Estos tres conceptos hemodinámicos, vamos a decir lo siguiente, que la circulación pulmonar, a diferencia de la circulación sistémica, es un sistema de alto flujo. En realidad es el mismo flujo, pero se dice alto flujo. ¿Por qué? Alto flujo, ¿sí? Porque en un territorio más pequeño, en el territorio de la circulación sistémica, circula la misma cantidad de sangre. Ya hemos repasado la ley del caudal, ¿cierto? Entonces es un sistema de alto flujo. ¿Cuál es ese flujo? 5 litros por minuto, ¿no? Es un sistema de alto flujo, ¿no? A diferencia de la... o en realidad es el mismo flujo. Vamos a poner que es el mismo flujo. Pero con relación al tamaño de la circulación es de alto. Luego vamos a tener... es un sistema de baja presión. Es un sistema de baja presión. ¿Qué quiere decir? Es un sistema de baja resistencia. Entonces, esta resistencia le hemos dicho que está en toda la circulación pulmonar, está definido el músculo liso. El músculo liso, no se olviden que el músculo liso no solamente hay en los vasos, ¿no? El músculo liso también hay en las vísceras. ¿Sí? Las vísceras, ese músculo liso que se contrae, que nos hace mejorar los anestesios porque se contrae, no deja entrar la laringe dentro del músculo liso, y no deja entrar el oxígeno, eso es lo que se llama laringoespasmo, broncoespasmo, etc. Entonces no deja entrar ese músculo liso se atensiona. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que relajar el músculo liso para que se haga las cuerdas vocales, cuando pasa eso. En el caso de la presión arterial, de la hipertensión arterial, ¿qué es lo que se contrae? El músculo liso. ¿Qué tengo que hacer para que baje la presión arterial? Tengo que relajar el músculo liso. Un ejemplo para relajar el músculo liso, ¿quién se ha dicho el doctor? Muy bien, ustedes en la clase. Los bloqueantes de los canales del calcio, ¿no es cierto? Si bloqueamos los canales del calcio, entonces no hay contracción muscular, porque el calcio lo puede todo, ¿no? El calcio hace que salga el calcio el calcio estimula el mismo calcio para que entre y saque los depósitos de calcio, los equipos sarcoplásmicos, y se acople la trofomiosina cuando se une con la quina, etcétera, etcétera. Entonces, bloqueando los canales de calcio, pues eso se la pasa. Entonces, músculo liso, siempre músculo liso, no se olviden que la contracción, la explicación fisiológica es un poquito diferente, casi lo mismo, pero acá tiene que ver músculo liso, la gamoglobina, ¿no? No es como el músculo estriado en el corazón, que tiene que ver con la globina C, que se llama con la gamoglobina. Esto es un recuerdo. Ya. Entonces, es un sistema de alto flujo, baja presión y baja resistencia porque tiene. Ahora, ya hemos dicho que el flujo es 5 litros. Hemos dicho también que en el corazón circula 50 en determinado momento el 10% de la pero circula. Otra cosa es lo que se encuentra en ese momento como el 10% de la volumen. Otra cosa es lo que circula en un minuto, es el gasto cardíaco. Y obedece a la ley del caudal. Ahora, la presión. La presión es un sistema de baja presión porque tiene también menor resistencia. Luego, aplicamos la ley de Ohm, entonces decimos presión es igual a gasto cardíaco por la resistencia P. Entonces, si baja la presión, baja la resistencia. Si baja la resistencia, baja la presión. Porque hace rato hemos hablado, ¿no? Si
bajamos la resistencia del músculo derecho, vamos a bajar la presión, ¿no? Ahora, con este tiempo del que hacer de Swangans al medio, ahora ya se diré aquí, claro, es un muchos les conviene que hagan ejercicios de corazón que ya manejan, así con algunos valores, eso es impresionante, ¿no? Una especialidad muy linda. Bueno, entonces, presiones, ¿cuánto es la presión? Se ha medido entonces con eso, con este café que la presión en el ventrículo derecho, ya, en la aurícula derecha ya hemos dicho que es, ¿se acuerdan? La presión en la aurícula derecha, ¿cuánto era? 2 milímetros de mercurio, ¿no? Con sus subsidios a 0. En la aurícula derecha, en el ventrículo derecho tenemos 0 de la ¿no? Y en la arteria pulmonar, este es el dato que más nos interesa, la arteria pulmonar. Entonces, está viendo que en la arteria pulmonar, la presión arterial pulmonar diastólica a nivel de ya nos vamos a ver todo lo que es a nivel de la altura, pero vamos a ver lo que está en los textos, a nivel del mar, en otros textos que generan la altura, porque la mayor parte de los textos de consulta, o a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, la presión sistólica, ¿cuál es? La presión sistólica es es 25 milímetros de mercurio. 25 milímetros de presión sistólica pulmonar. Presión diastólica pulmonar igual en algunos está 10, en el texto está 8 milímetros de mercurio. Entonces, con esto tengo que calcular la presión arterial pulmonar media. Presión arterial pulmonar media. ¿Calcule? Pregunta del examen. La pregunta que me hace el doctor Fernández. ¿Cuánto? Presión arterial media pulmonar. ¿Cuánto? Entonces, varios de presión arterial media, yo calculo presión arterial media, en el caso pulmonar, es para la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencial. 14, entonces más un tercio presión sistólica menos presión diastólica sobre 3, un tercio de la diferencial. Y eso nos da 14. En el texto dice 15. ¿Está bien? Esa es la presión arterial media. Presión arterial media, entonces 14 o 15 milímetros de mercurio. Entonces, milímetros de mercurio. Esta es la presión importante a nivel del mar, porque a partir de esta presión arterial pulmonar voy a ver las arterias, ¿no? Esto es lo que nosotros en nuestro desalvante vamos a ver ya se pasa de todo. Esta presión arterial media es la que se altera en la altura. Los que han estudiado el doctor Aparicio dicen, bueno, estos son varios textos, se atribuyen a la endotelitis. Entonces, tenemos un exceso o un problema de la hipertensión arterial pulmonar en la altura, se atribuye a la endotelina 1, un potente vaso. Esto vamos a hacer varias veces, porque a contrastar la endotelina, a contrastar también la hipertensión arterial pulmonar. Y no solamente puede ser por la vida, puede ser por problemas intrínsecos del pulmón. Las causas de fibrosis pulmonar que llevan a la hipertensión pulmonar son muchísimas. Músculo terminalista, problemas que llevan a la presión arterial pulmonar. Entonces decimos que la presión arterial pulmonar media es 14 o 15 milímetros de mercurio, la presión diastólica pulmonar es 8 milímetros. Si trabajaríamos con 10 tendríamos 15, ¿no ven? Presión sistólica pulmonar 25. La otra vez con un doctor que es excelente, doctor que es patología, y dice, ¿sabes, doctor? La clasificación de la presión arterial pulmonar no está en base a la presión arterial media, está en base a la presión arterial sistólica.
Ellos inicial no está en base a la presión arterial, está en base a la presión arterial diastólica. Vamos a ver el cálculo aquí. Para esto tiene que ver la resistencia vascular pélvica. Ahora, ¿cómo calculo la resistencia vascular pélvica pulmonar? Entonces, la resistencia, aplico la ley, digo, la resistencia vascular pulmonar es igual a la delta de presión sobre el gasto cardíaco, ¿no? Asumiendo que esto es 5 milímetros de mercurio, si esto es 7, esto tiene que ser menos, en algún de estos está 10, pero este es 2, esto es 5 y esto es 2 milímetros de mercurio. Y hasta que está comprobado, ¿no? Son rangos estrechos, pero esos son 5 milímetros de mercurio. Asumiendo que la presión, la delta presión, la radio de presión, es la resistencia vascular pulmonar, esta resistencia vascular pulmonar significa la resistencia capilar pulmonar, de todos los capilares, del pulmón. Entonces, eso tengo que calcular. ¿Cómo calculo? Calculo, aquí está. Esta resistencia vascular pulmonar es igual a 10 menos, a ver, repito, la presión es 15 la presión, a ver, presión arterial pulmonar media menos esta presión arterial de auricular sobre el gasto cardíaco. En el examen no solo dar el gasto cardíaco, puede dar la presión, pero el gasto cardíaco no ya es conocido, ¿cierto? También la altura 5 litros. Es una ley aquí del caudal, ¿cierto? Es una ley, no es una ley. Entonces, la presión, la resistencia vascular pulmonar es igual a la presión arterial menos. Saquen cuánto es. Entonces acá tengo 15 y acá tengo 5 y acá tengo 5, 10 sobre 5 igual a 2 unidades de resistencia vascular pulmonar. 2. Entonces, con ese mismo criterio, saquen la resistencia vascular sistémica de esta presión sobre el gasto cardíaco, aplicando primero la presión arterial, la diferencia, ¿no? Entre el lado arterial y el lado venoso. ¿Cuánto es a nivel sistémico? A nivel sistémico. Nos dejo de tarea. ¿Qué hora es? Vale, ¿quién se va olvidando de acá? Esto de los tamaños de las hormonas, vamos a sacar todo un capítulo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí está, como un repaso, lo más importante, a veces en algún texto también van a ver, alguna pregunta que dicen, ¿qué es lo que tienen igual ambos sistemas? El sistema circulatorio y el sistema pulmonar. La circulación pulmonar está. Todo lo que tienen en común es el flujo, ¿no? Es el flujo, ¿no? Ya, 5 pero es un sistema de baja presión y baja resistencia. ¿Ya? Por lo tanto, no confundir con el flujo, pues se trata de hacer en algunos textos, está como alto flujo se refiere, ¿por qué? Porque en un territorio más pequeño circula la misma cantidad de sangre, ¿no? En la circulación sistémica. Ya. ¿Alguna pregunta? Digamos, ahora,
importantísimo que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? Hay que aplicar aquí, porque también se puede dar a nivel del mar y en la altura es mucho más evidente por la presión barométrica. Vamos a ver, vamos a hacer la situación de carga. Como en el texto para la diferencia, porque respira en la tele. Está dentro del programa que muestra que el estudio la circulación de carga. Pero vamos a ver la diferencia de la importancia que tiene la circulación.